Yo voy a compartirles algunas cosas y no sé si soy tan cómico como los de ayer, les aviso. Los de filosofía no somos muy cómicos, somos más bien aburridos, pero bueno. Yo quiero compartirles algunas cositas para 15 minutos antes me decís porque la agenda que yo tengo es muy amplia y lo corto. Una primera cosa que les quiero pedir es, saquen sus celulares y ténganlo sobre su mesa. Lo que les pido es que esté bajo, si entran mensajes y todo eso, ténganlo porque los vamos a usar como material para poder buscar algunos significados. Si tenemos celulares en las aulas... no hay señal, qué lástima. Bueno, pero en las aulas ocupa un lugar importante el celular. Tenemos que tenerlo sobre la mesa y demás porque es un material de insumo para nosotros. La segunda cuestión que quiero... No está muy fuerte, ¿no es cierto? Porque lo alejo en todo caso. ¿Se escucha bien? No está muy fuerte que los aturdo. La otra cosita que les quiero contar es, vamos a trabajar algunos términos que ustedes los tienen ahí y su contenido. Para eso tenemos que, y retomo lo que decía ayer Victoria, Juan Cruz sigue acá. Pero lo que yo les propongo es que hagamos un trabajo para nosotros como directivos y como docentes, pensando en Juan Cruz que está ahí, porque en definitiva él es el que le da sentido a todo el trabajo que estamos haciendo, pero también para él cada uno de nosotros tiene sentido. Cuando las chicas me invitaron, a mí la verdad que la primera cosa que me produjo es que me llenó de esperanza. Y estar en estos 2 días acá realmente me llenó de esperanza estar con ustedes porque significa que en la educación está pasando algo que no pasaba hace 15 años atrás, hace 10 años o hace 5. Está pasando algo en la educación. Y en general los educadores estamos acostumbrados a apagar incendios. En este rato que vamos a compartir, ustedes no tienen que apagar ningún incendio. Tienen que simplemente analizar y ver las cosas que ustedes tienen y qué nos puede ayudar a poder seguir trabajando en nuestra tarea educativa. Por eso también, esto se lo robé todo a Victoria, ¿no es cierto? Ayer decía que había que tender puentes y tener túneles nuevos. Bueno, esta conferencia más que un puente es un túnel, porque es mirar esas cosas que están subyaciendo y que necesitamos tener túneles que sean más lindos, más gustosos de cruzar, y sabemos que cuando termina el túnel hay muchas luces porque efectivamente hay esperanza. Pero no por eso me voy a privar de decir algunas cosas que sí son duras en la educación y que yo creo que tenemos que decirlas para que podamos revisar algunas de estas cuestiones que durante mucho tiempo se pudieron haber tornado aburridas. E inmediatamente les voy a poner al descubierto que muchas de estas cosas, por aceptar, digamos, otros elementos, quedaron en el subsuelo. Y por eso quiero decirles, la educación en los últimos decenios mató la pregunta. Y en su lugar colocó la queja disfrazada de pregunta. La queja se convirtió en el cáncer de nuestras instituciones y de la sociedad argentina. No tenemos soluciones, no pensamos en una solución, pero sí podemos minar una reunión, un aula, la sala de profesores, la podemos minar de quejas y de cosas que nos llevan a sinsabores profundísimos, pero a ninguna posibilidad de encontrar soluciones y respuestas. Por eso, en la formación de los más jóvenes, se trabajó mucho el tema del desarrollo de la crítica. Y un viejo filósofo dijo, hay que tener mucho cuidado de no confundir la pregunta cuestionante con la
actitud quejosa del momento. Porque la actitud quejosa nos mina, nos disminuye y no permite que encontremos ninguna respuesta. Por eso a esto le puse un nombre que en realidad tenía otro y enseguida, porque esto no es una cuestión que yo vengo como a enseñarles. Esto es un desarrollo que tiene que ver con compartir con ustedes algunas experiencias. Cuando algo les suena, corten y me preguntan, lo cuestionan, lo interrogan, no estar de acuerdo. Es más, después cuando aparezca el paper de esto, si no les gustó, ustedes hacen un bollito y lo tiran a la basura. Es decir, eso, en esto hay que ser muy franco y sincero. Estamos compartiendo vivencias, no solo prácticas. Por eso vamos a tratar de ser precisos. Práctica es, yo pongo el dedo acá y esto pasa. ¿Tá? Entonces dice, hay que llevar las cosas a la práctica. No sé si a la práctica. Hay que llevarlas a la acción. En la acción, entre otras muchas cosas, está la práctica y está la experiencia. Pero no podemos confundir práctica con acción. Y ahora les voy a decir por qué. Entonces le llamamos a esto pedagogía de la reconstrucción. En realidad, esto comenzó hace 3 o 4 años en México, donde empezamos a trabajar algo que le llamamos pedagogía de la reparación. ¿Por qué? Porque todos ustedes han leído Vygotsky, Ausubel, Piaget, bueno, todo lo que se imaginen, Perkins, ustedes tienen todos los elementos teóricos. Solo que esos elementos, tengo que decirles, y todas las transformaciones educativas de las que nos han llenado hasta aquí en los últimos 20 años, no se nota en las aulas y en la educación. Por eso la invitación de Victoria es espectacular. No podemos cambiar todo, pero tenemos que cambiar ciertos aspectos que van al fundamento y al túnel de las cosas. Por eso esta pedagogía, paideia, que es acompañar y comprender, lo que yo le puse de la reparación y después mi director de tesis y otra gente me dijo, no, eso es una porquería y demás. Y a mí me sigue sonando lindo. Si a ustedes después les suena mal, dicen, no, por esto. ¿Por qué de la reparación? Porque nosotros no traemos los chicos terminados para que vengan a nuestras aulas. Los chicos llegan con la misma problemática en sus artefactos humanos que con la que llegamos cada uno de nosotros. Y en la mitad de la clase vos tenés que reparar que un chico vino con una cara como la que nos mostraba recién Josefina, porque se fue de su casa porque sus padres le gritaron y le dijeron, andate que nos tenés podrido. O llega contento, o llega sin haber comido, o llega como ustedes conocen y no tenemos que decir absolutamente nada. Por eso todos esos elementos que tenemos, que le podemos llamar esas teorías, hoy tienen que empezar a hacerse acción, porque nosotros urgente necesitamos reparar en las instituciones educativas algo central que es la condición humana. Y no solo de los estudiantes, la nuestra, la de las familias, la de la gente que trabaja con nosotros, la de la comunidad que rodea la escuela. Entonces tenemos un trabajo muy artesanal de reparación. Y por eso le puse como subtítulo algo que es sumamente pretencioso, inclusive la última parte del título ni se lo pasé a Laura porque digo, es tan largo que ¿quién quiere leer algo como esto? Conocimiento, antropología, éticas, valores para la agenda educativa. ¿Por qué? Porque están en la agenda educativa. Y a ver, pongámonos de acuerdo en esto, pero se habían sacado de la agenda educativa. Uno puede recorrer libros donde se sacaron de la agenda educativa. Y ahora les comento una experiencia que hemos tenido, e Isabel la está compartiendo con nosotros, y Alejandra y otras chicas están compartiendo esta experiencia con nosotros. El año pasado, en el primer cuatrimestre, en la ciudad donde nosotros vivimos, se suicidaron 5 adolescentes. El suicidio de esos 5 adolescentes en el transcurso de 2 meses, a mí todavía se me pone la piel de gallina, ¿no?
y eso que yo vengo de familias que tienen antecedentes de suicidio, no me es algo externo, ¿tá? A mí me movilizó en la facultad. A ver, otra cosa, yo trabajo en ciencias agrarias y con gente de veterinaria, y soy de filosofía y psicología. Está bastante loco la cosa. Toda mi vida he trabajado interdisciplinariamente, y si hablo de interdisciplina y de diálogo ciencia-filosofía, tengo que estar en el lugar donde se hace el diálogo, porque el diálogo se construye. El diálogo no es un parloteo simplemente. Entonces se suicidan estos pibes. Lo primero que te lleva a hacer algo es que las cosas no te resbalen. ¿Saben cómo le decían los griegos a eso? Asombro. ¿Cuándo te empezás a preguntar? Cuando te asombrás. ¿Cuándo te asombrás? Cuando no tenés la piel tersa, y ahora se va a notar mi edad, por la crema Heinz. Y me faltó decir Angel Face. Bueno, sonaron, los más jóvenes no saben ni siquiera qué es, no se hagan problema. Entonces, cuando la piel está porosa, porque no nos resbala la vida, y al docente no le resbala, a ustedes no les resbala, porque están acá. Si no, no estarían acá. Miren la temperatura que hizo hoy, anoche se les cortó la electricidad, y cosas, no estarían aquí. No les resbala. Cuando no te resbala, dicen algunos, te produce una conmoción. Entonces lo charlábamos con algunos y decíamos, ¿qué hacemos frente a esto? Nosotros no podemos decir prevención del suicidio, no es nuestra especialidad. No podemos trabajar el acompañamiento a los padres en estos temas porque no tenemos pertinencia. Pero sí tenemos una comunidad educativa universitaria que se está preguntando por una cantidad de cosas y entonces generamos en la Facultad de Agronomía unos talleres mensuales que le llamamos Sentido de Vida, Proyecto de Vida, donde la palabra que sobresale en el afiche es vida, que era un mensaje a la sociedad para que contraste con la muerte que acabábamos de tener. Entonces, eso tenía que pegar fuerte para pensar qué cosa, esto que nos está preocupando hoy, una reflexión existencial acerca de las dos culturas, porque existir es vivir. Y vivir es aceptar, como decían ayer mis colegas, el desafío de tener que estar en eso. Y por eso la reflexión existencial tiene que volver a tener sentido la vida de cada uno más allá de lo que te haya pasado y lo que está por venir. Pero para eso hay que asignarle ese sentido. Y para eso necesitamos tener proyectos. No un proyecto como los afiches colgados en las escuelas que se llama Código de Convivencia, que son un horror de la ética, un espanto asqueroso para colocar, que nadie va a cumplir y que también hoy están en todas las empresas. En esta empresa el servicio, el honor, el piso, el orden y la seguridad. Hasta acá me tienen con eso. Tírenlo a la basura. Como la última unidad del programa, que nunca la damos, tírenla a la mierda. Gracias. Pero, no. ¿Por qué se los digo? Porque no nos atrevemos a tirar eso que es lo formal. Yo les digo con sinceridad. Yo soy una persona que hoy traje esto, pero traje 4 PowerPoint más. Ahora llevo los libros de manera electrónica, si no antes llevaba el paquete, por si me faltaba alguno y ustedes ayer me decían que nada de esto funcionaba, yo tenía que tener otra agenda. Entonces, no es que soy de los desprendidos y de los que tira y montones de cosas. Ahora, la última unidad, por supuesto. Además, les confieso algo, no sé por qué, pero me imagino que tiene que ser un ser superior, siempre me ayudó a que las clases empezaran y terminaran en horario. Yo jamás pude programar los 80 minutos. No sé lo que es programar los 80 minutos. Eso es un invento, me lo enseñaron, no sé por qué a mí me sale. Pero si usted me pregunta, ¿y cómo haces para programar? ¿Qué sé yo? Yo tengo un tema, tengo algo que me apasiona. En la propia época donde no podíamos elegir los temas, yo elegía mi programa.
elegía lo que iba a dar dentro de ese conjunto de contenidos. Por eso buscamos una reflexión existencial. Y el primer punto que quiero contarles es que elegí esto porque quiero que lleguemos a una reflexión cuestionante sin que nos aburramos. Porque cuestionar no es porque nos falten problemas, sino porque aquellas cosas que nos son vitales me están desafiando y yo estoy buscando con una angustia existencial, no con una angustia que me voy a dar un tiro, sino con una angustia existencial que dice, acá hay un vacío que me corresponde porque es el aula donde yo trabajo. Y la primera cosa que tengo que hacer es una actitud reflexiva. Eso en filosofía se llama el método de la filosofía. Preguntar y reflexionar. Pero no reflexionar como algunos piensan porque yo estoy sin nada que hacer, ¿tá? Y entonces me pongo a pensar. Sino una actitud reflexionante porque donde estoy me está cuestionando lo que está pasando, pero no me está aplastando. Por eso, miremos un poquito qué significa esto del título. ¿Hay educación si hay conocimiento? No si hay docentes, alumnos, aula y montones de cosas. Hay educación porque hay algo que está dando vuelta y me lleva a preguntarme. A la educación le es propia el conocimiento. Si no lees, si no te apasiona un texto, si no te desafía un poema, si no te pone los pelos de punta un nuevo chip que hace cosas espectaculares en el celular y la llevas al aula, todavía no has visto el sabor de la vida que te está desafiando en todas partes. Y por eso hay conocimientos. ¿Qué son esos conocimientos? Y acá quiero contarles que el aula no ha podido resolver demasiado esto. Y para ello voy a usar, si me disculpan, Ale y las otras chicas, voy a usar algo que ya lo presenté en otro lugar porque para mí es potente. A ver, debe ser por mi formación. Yo no puedo leer algo y decir, esto dice Vygotsky, zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo en mi aula es estos chicos que entonces yo tengo que llevarlos para que se vayan aproximando a que puedan leer y escribir y entonces en la zona de... No ese es el modo de proceder. Vygotsky, además les digo que es lo que hace la pedagogía, escribió un texto en los años 30. A ver, contextualicemos a Vygotsky. Rusia, concepción antropológica, ética, política, cultural, económica, donde el comunismo había logrado mostrar que lo común es opuesto a lo individual. Y es opuesto al individualismo capitalista porque estaba el comunismo marxista. Y que cada uno de nosotros era alguien porque estaba con esos otros. Entonces Vygotsky, que quiere romper con algunas cosas instituidas en esa sociedad, no es que Vygotsky era solamente un continuador, se muere si no, lo morían capaz, pero con toda su concepción, ¿qué piensa? Piensa en el valor de lo común para construir y para poder llevarte a la otra zona. Nosotros en el aula venimos de distintas experiencias, cada uno con su individualidad, en una sociedad individualista donde cada uno trae algo y después queremos hacerle vivir lo común. Es dificilísimo, Vygotsky, meterlo en el aula si yo no hago todo un proceso que implica que yo didactee, por usar una palabra vieja, esas cuestiones para ver cómo lo voy desarrollando. Y en qué momentos tenemos esa vivencia y esa experiencia que ahora estoy tratando de reconocer. Por eso, cuando hablamos del conocimiento,
Nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con el conocimiento en los lugares donde estamos. Y a mí me gustó a ver si lo tengo acá, me van a tener que disculpar, pero creo que tengo que sacar esto, porque si no, no me permite abrir lo otro. Un autor con el que yo jorobo bastante, porque tiene dos cosas que me parecen muy potentes, ¿no es cierto? Se llama David Perkins, que la mayoría ya lo debe conocer, no es nuevo. No me interesan las cosas nuevas, no me interesa que me digan, ¿leíste el último texto de Giroux? Que de paso les digo, Giroux el año pasado escribió un texto sobre nuevas posiciones críticas, que es un espectáculo. Pero Giroux, se llama el nuevo aprendizaje crítico, me parece. Perkins es un... Perkins es un investigador de la Universidad de Harvard. Les quiero contar cómo es una investigación en educación, para que ustedes tengan los elementos de interpretación de los materiales, porque todos los materiales que nos dieron para la transformación no es para tragarlos, es para preguntarme qué de esto yo voy a poder trabajar en el aula y cómo. Y además saber lo que ahora les voy a contar. Los trabajos que hacemos en investigación educativa, tomamos una población de 30 o de 40 personas, estudiantes o docentes, y aplicamos una serie de instrumentos, y esa serie de instrumentos estadísticos después nos permiten desprender algunas conclusiones. Hasta ahí, el elemento con la investigación y con la ayuda estadística. De ahí en más, en las ciencias sociales y en la filosofía, se hace un trabajo hermenéutico que es interpretar qué pasa con esos datos que me están dando y de qué manera con esos datos yo puedo mirar la realidad y después puedo intervenir en esa realidad. Por lo tanto, ni Piaget, ni Vygotsky, ni Mengeche, ni nosotros hizo un trabajo con miles, 2.000, 5.000, 500.000 personas para poder hablar. Tenemos una investigación para poder repensar la realidad en la que tenemos. David Perkins lo hizo en Harvard. Esto, mal de mucho, consuelo de tonto, perfecto, está muy bueno. ¿Y qué se encontró en la universidad con lo siguiente? Él dice, hay señales de alarma. Esto ustedes lo saben. Hay señales de alarma. Hoy nos pasan cosas en las instituciones, directivos que tienen que salir a apagar incendios y demás, que no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Y fíjense con respecto al conocimiento. Ellos encontraron dos grandes deficiencias. Es decir, dos grandes ausencias, a pesar de que el conocimiento es el eje de la institución educativa. Lo que ellos le llaman el conocimiento pobre y lo que le llama el conocimiento frágil o el conocimiento olvidado. ¿Qué es esto? Miremos dos cositas más. El conocimiento pobre, ¿qué significa? Cuando ellos estudian se dan cuenta de lo siguiente, que los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben. Esta es una clave de la educación. El chico que sabe pensar puede aprender matemática. ¿Cuántos de nosotros dijo, no, yo en matemática no, porque a mí en el secundario me fue requete mal? Error total. Te haya ido o no, es independiente de tus posibilidades de aprendizaje. Entonces, los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben. La pregunta es, ¿para qué tienen lo que tienen si no lo van a usar? ¿Qué hace, decía ayer Robbie, el croupier de nuestra neuronal?
tira a la basura. Basura, basura y basura, decía él. Y el conocimiento frágil o olvidado, los estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan lo aprendido. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa cuando las escuelas se volvieron ficciones. Decía un chico en el año 60, en Francia, en el colegio, en la escuela normal de Francia. Yo me levanto a la mañana, me desayuno, me visto de estudiante y me voy a la escuela. Llego después del mediodía, me saco la ropa de estudiante, y ahí vivo toda la tarde hasta que tengo que hacer los deberes. Una ficción, una cuestión más que tenemos que hacer. Todo este encuentro es cómo apasionar a nuestros estudiantes con la pregunta, con el cuestionamiento, con lo que nosotros tenemos en el aula, con las lecturas, con la física, con la química. Entonces, dos cositas más matizadas. Fíjense, dentro del conocimiento frágil él coloca 3 variantes. Dice, el conocimiento inerte, le falta vida. Los estudiantes retienen conocimientos que a menudo no utilizan activamente en la resolución de sus problemas y en otras actividades. Howard Gardner lo conocen porque es el de las inteligencias múltiples, todo el mundo lo conocemos, ¿tá? Él hizo un trabajo en la Facultad de Física. Los chicos estaban aprendiendo la ley de flotación de los cuerpos, que se enseña en el primario, en el secundario, en la universidad y demás, ¿tá? Entonces estaban aprendiendo la ley de flotación del cuerpo, de los cuerpos. El profesor le explica y le dice que bueno, que no es que flotan porque son más livianos que el agua y que la fuerza F y la fuerza no sé qué cosa y que todo eso. A las 3 semanas, a los estudiantes, aparece una persona y le hace una encuesta y le dice, ¿por qué flotan los cuerpos en el agua? Entonces 1, 2, 3 estudiantes le dicen, ¿por qué es más liviano que el agua? Entonces intervienen y le dicen, ¿pero eso es lo que te enseñó tu profesor de física? Ah, no, usted quiere que le diga que la ley de flotación, la fuerza F. Entonces él dice, la pregunta que él hace es, ¿por qué actuamos como aprendices iniciales, niños del nivel preescolar, si hemos sido formados para conceptuadores adultos? ¿Por dónde sale el sol? Entonces decimos, no sé acá dónde es el este. ¿Está? No, el sol ni sale ni se pone. ¿Está? Entonces, pero tenemos naturalizadas. Entonces la pregunta, o qué es lo que pasa, no se usa el conocimiento para resolver los problemas de la vida cotidiana. Gran pregunta, ¿para qué lo enseño entonces? Y empieza toda la problemática de la selección de los contenidos que voy a trabajar. Pero hay más, dice, hay conocimientos que son rituales. Los estudiantes no entienden un bledo por ahí de qué le hablamos. Lo de filosofía eso lo sabemos porque por ahí les queremos enseñar algo y los chicos te miran como diciendo, vaca cuadrada, me da lo mismo porque no comprendo. Los estudiantes no entienden lo que se le enseña. ¿Qué hace alguien cuando no entiende lo que se le enseña? Lo compensan con rituales que funcionan bastante bien en el mundo artificial de las clases habituales. Ellos hacen como si comprenden. Universidad, chicos sentados, terminamos la clase formación humanística en ciencias agrarias. Imagínense, divertidísimos y tienen una alegría de estar. Salen 2 chicas, una le dice a la otra, che, ¿te sentaste adelante? Sí, dice, quiero que me vean porque viste que... Ella no había escuchado nada, ella iba para que la vean. Entonces mi pregunta es, ¿por qué quería que yo la vea para después el examen, ¿no es cierto? Y perdió esas 2 horas, las perdió haciendo la ficción de que estoy frente al viejo de formación humanística. ¿Ah?
Es una ficción. ¿Por qué pierdo esas 2 horas? Yo soy el viejo. No, pero no importa, yo tengo 54 años, pero yo soy imagínense, cuando yo le pregunto a los chicos, ¿cuándo naciste? Y me dicen en el 96, Isabela, lo nuestro de primero. 98 nos dicen, ¿cuándo naciste? Sí, no, cuando le preguntamos a ellos de primero, el 90. Imagínense que yo ya tenía la mitad de la carrera de docencia. Entonces, en el mundo, esto es lo que tiene que impactarnos, en el mundo artificial de las clases habituales. Pregunta para mí, ¿el aula es un lugar significativo o es un lugar artificial? Si el celular es el problema, es un problema de plástico. Si el alto de las medias es un problema de plástico. Si los alumnos pasan de año o no adquieren las notas que nosotros queríamos, es un problema de plástico. Si las instituciones acreditan, es un problema de plástico, que tenemos que hacerlo. No es un problema pedagógico. El problema pedagógico es, ¿aprendieron? ¿Cómo los evalúo? ¿Qué experiencia tiene del aula? ¿Los conozco? ¿Pueden utilizar un vocabulario distinto al del tiempo habitual? ¿Pueden no hacer la ficción de estar para que yo los vea? Entonces, si no, generamos ritos. Y las transformaciones educativas con sus consiguientes capacitaciones muchas veces fueron ritos. Ritos. Voy, hago, escribo, pego. Tercero, también hay un conocimiento ingenuo. Los alumnos captan por arriba la mayor parte de los conocimientos científicos. Entre paréntesis, fíjense qué llamativo que las áreas disciplinares se llaman matemática y lengua en el nivel primario. Las otras se llaman ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Tá? Y después, cuando hay que rellenar un ratito, le ponemos arte o música y educación física. ¿Tá? Pues, ¿nunca se preguntaron por qué tenemos el nombre de disciplinas en el caso de matemática y lengua y en los otros saberes tenemos nombres genéricos y abarcativos? Esto es importante. Es importante que lo veamos, porque si nosotros vamos a trabajar por una real transformación, por una escuela del mañana, hay una cantidad de cosas que ya se vinieron abajo. Nosotros lo único que hacemos es ponerle una sala de velatorio preciosa, que no se nota que es sala de velatorio, pero lo estamos velando. Estamos velando el recreo, estamos velando la hora de clase, estamos velando la evaluación, estamos velando los distintos papeles, estamos velando los nombres disciplinares, todo lo estamos velando. Muy lindo, porque está lleno y completo, pero todo eso se vino abajo. Se vino abajo porque no tiene patas que la sustenten. Si ustedes quieren, las patas de esta institución tiene estos elementos contextuales que estamos hablando. Por eso, los estudiantes, después de haber recibido instrucción, tienen ideas ingenuas acerca de la naturaleza de las cosas. Fíjense, quieren que... Yo esto lo hago de malo nomás, ustedes júzguenlo de esa manera, pero les comento. Hoy en casi todos los instrumentos que se envían para que nos vayamos formando, aparece en una parte la enseñanza del método científico. El método científico hace 1 siglo y medio que ya lo tiraron a la miércoles, les aviso. El positivismo hace 1 siglo que ya no tiene una vigencia en ninguna comunidad intelectual, y escuchen bien esto porque es una clave de interpretación, como interpretación única de la realidad. Esta es la clave. No es que el positivismo es malo. Dice Habermas, para quien lo conoce, el problema es que de dar cuenta de un sector de la realidad, pasó a querer dar cuenta de la totalidad de la realidad.
Esta es la clave de interpretación. ¿Qué me enseña Piaget de la realidad? ¿Y en qué cosas no puedo meter a Piaget? Tengo que meter a Vygotsky. O tengo que meter a Usubel. ¿En qué cosas de mis planes? ¿No es cierto? Por eso, fíjense, suelen tener ideas ingenuas acerca de la naturaleza de las cosas. Las ideas ingenuas nos hacen superficiales. Y la superficialidad, la problemática que tiene, es que no nos permite comprender en profundidad la naturaleza de las cosas. Y el método científico significa los pasos para la investigación que todo hijo de vecino hace para poder tratar de aproximarse a un objeto de conocimiento. Pero no es como se imaginan, acá tengo el laboratorio, acá tengo al científico. Laboratorio y científico, ¡puf! Y aparece la cura del cáncer. Eso es un mito. El profesor Neurus es un mito. El científico que de pronto aparece el gran descubrimiento es un mito. El científico tiene una historia. Acabamos de hacer en un trabajo de investigación que tenemos sobre alfabetización científica, que lo estamos terminando, no académica, sino científica. Nosotros sostenemos lo siguiente, que los conocimientos científicos, es decir, todos, primer problema, en las encuestas que hicimos, dice, ¿qué área para usted no es ciencia? Arte, música, lengua, educación física. Entonces, primer bloque de resultados. El conocimiento científico que se vuelve tan importante, para nosotros es todo un desafío. En esas encuestas nos vamos dando cuenta que cuando se habla de la ciencia se habla solo de un pequeño recorte. Y ese recorte muchas veces a nivel de lo mitológico. Si uno le pregunta, ¿cómo representaría usted a un científico? O hacemos el núcleo y las órbitas de un átomo, o una probeta, o un laboratorio. ¿Saben lo que dice Mario Bunge de eso? Son caricaturas de la ciencia. Y el chico de primer grado tiene que poder comprender, escuchen lo que estoy diciendo, a Einstein. Pero para que lo comprenda, primero tuve que entenderlo yo. ¿Y saben lo que hizo Einstein? Escribió un libro para brutos como yo. Él e Isabel Stechens, una filósofa, fíjense, un físico y una filósofa, escribieron un libro que se llama La física aventura del pensamiento. Ese libro te cuenta la teoría de la relatividad, desde para el primer grado hasta para la universidad, porque los chicos de la Universidad Tecnológica de tercer año de física me pedían el libro La física aventura del pensamiento para comprender qué era eso de E es igual a mc al cuadrado. Porque una cosa es enseñar la fórmula y otra cosa es contextualizar el conocimiento. Y un problema que tenemos hoy en las instituciones educativas, no tenemos tiempo. ¿Y quién te sacó el tiempo? No sé. La moda, no sé. Pero hay que terminar, hay que llegar ¿a qué? La institución educativa es el único espacio que perdura socialmente donde yo puedo perder el tiempo. Sentarme y decirte, no entendiste. Les doy esto, lean esto. Ya terminamos porque... ¿Tu nombre? Porque Susana está necesitando que charlemos alguna cosita. Cuando yo eso lo vuelvo habitual, el aula se vuelve un lugar de aprendizaje. Me decía una vez un chico, sí, yo le pido que me explique de nuevo. Me explicó lo mismo. Y ahora decimos, porque tenemos la inteligencia múltiple, entonces yo tengo la inteligencia histórica y ella tiene la literaria y entonces yo no le puedo enseñar. No, eso es un invento de Gardner. Yo tengo que buscar, para la educación es la estrategia y el camino para contártelo desde otro lugar. Eso siempre y cuando yo haya comprendido el tema. Y no sea copiado del manual o del texto que es elaborado
para que yo dé determinadas cosas, ¿no es cierto? Entonces, conocimiento. Este es el tema, me disculpan, tengo que sacarlo otra vez. Conocimiento. Este es el tema que teníamos nosotros en primer lugar. Y fíjense que una de las cosas que les comentaba ahí, y en un minuto vamos a hacer el primer trabajito, ¿no es cierto? ¿Qué son? Hay un viejo debate. Si yo aprendo experimentando o aprendo razonando. Eso sale de estas dos posiciones, viejas posiciones, que se debatieron. Y fueron asumidas y ayornadas por el positivismo del siglo XX, que nuestras instituciones gozan de buena salud porque el sistema educativo argentino nació de la mano del positivismo. El sistema educativo argentino viene desde Francia, que ha sido el espacio donde se desarrollaron los elementos fundamentales para consolidar el sistema educativo, más allá de las maestras de Sarmiento. Pero ahí está la visión. Entonces nosotros tenemos que comprender para poder superar eso. Esta es una crisis que todavía no está resuelta en el siglo XXI y que se resuelve en cada aula. Por eso hay un primer problema que les pido que tratemos de ir superando. El de las tentaciones que se nos presenta. Pero mi abuela aprendía mejor zoología que ahora. Mucho dibujo, mucho power y demás, pero ella hoy todavía me puede hablar de la célula. ¿Está? Entonces, a las vueltas, cuando yo iba, en esta encuesta que le comento, el 55% de los docentes dice que aprendió muy bien la disciplina con su profesor y por eso la siguió. Y entonces le preguntamos, ¿y aplicás una nueva metodología? Y tenemos un 55% de no sabe, no contesta. ¿Está? ¿Por qué? No porque no saben, no porque no comprendieron, sino por eso que dijimos antes del conocimiento. ¿Está? El conocimiento que se vuelve una ficción. Y antes eran mejores las clases que teníamos. ¿Está? Ahora ya voy a decir dos cositas inmediatamente después de estos. En las instituciones educativas, ¿tenemos conocimientos? ¿Cuáles son y por qué? Y ese es el primer trabajito que les quiero pedir. ¿Cuáles son los conocimientos que pueden reconocerse en sus clases? Los conocimientos. Y les pedimos que en 10 minutitos hagan un enunciado en un papel cualquiera de cuáles son los conocimientos que circulan en la clase de ustedes. ¿Puede ser? ¿Ya? Por favor. Yo la primera cosa que quiero es agradecerles a los colegas de estas mesas porque me hicieron algunas preguntas que son básicas y que yo creo que son las que no responden. A ver, dicen algunos autores, a medida que vamos creciendo, nos vamos estructurando cada vez más. De tal manera que llega un momento que hasta hemos perdido la capacidad de poder preguntar o algo así para no quedar en ridículo y para no quedar tonto. En las capacitaciones educativas nos volvemos maestros de eso, porque a veces no entendemos un bledo de lo que se está hablando, pero nosotros ponemos cara y seguimos y después hacemos la evaluación y eso nos pasa, pero no les pasa solamente a ustedes. Esto pasa en la empresa, esto pasa en la vida cotidiana, esto pasa en la tienda, esto pasa en todos los lugares. Lo que pasa es que las formalizaciones y la necesidad de éxito se ha instalado tan fuertemente en las sociedades
que los que tenemos interrogantes y cuestionamientos básicos creemos que van a preguntar, vamos a hacer la pregunta tonta. Les advierto que hay un libro escrito que se llama Los profesores como intelectuales. Ahí muestra que los docentes saben, ahí muestra cómo la pregunta tonta es la que todos tienen, pero uno solo se atreve a hacerla. Porque en realidad no es la pregunta tonta, es la pregunta básica para poder comprender la problemática de la que estamos hablando. Y les quiero decir algo más. Agárrense el día que sus estudiantes descubran cómo se enseñan su disciplina, porque los van a pasar por arriba. Nosotros no les enseñamos el primer día de clase cómo se aprende lo que le vamos a enseñar para que tengan éxito. Y muchas veces nos hemos vuelto especialistas en obstáculos para que no lleguen a este nivel. ¿Tá? Fíjense cómo muchos profesionales nos escondemos detrás de la palabra. ¿Qué tiene mi hijo? Y tiene un Spathiphyllum coccus. ¿Qué corno es eso? Diarrea. ¿Tá? Entonces, la universidad nos hemos vuelto especialistas en la invención de todo esto que nos oculta para comprender. Los colegas preguntaron algo que es fundamental y yo pienso que tiene que ir salir. ¿Cómo voy a hablar del conocimiento si no tengo un previo acuerdo de qué es el conocimiento? Porque la pregunta que yo les iba a hacer a continuación es, ¿cómo distinguen un conocimiento de un contenido? ¡Excelente! ¿Cómo lo distinguieron? No tengo para pasarles... Gracias, Laura. No, lo que nosotros acá decíamos es que en el currículum tenemos una cantidad de contenidos que abordar y esos contenidos se traducen luego en los conocimientos que los chicos después tienen que adquirir en el grado, ¿no es cierto? Sí. Para completar, nosotros lo vimos como que el contenido es un medio para alcanzar un conocimiento. Bien. El contenido son conocimientos que... Son los conocimientos socialmente aceptados y que deben ser transmitidos. Esa es la definición del currículum. ¿Y de dónde salió? ¿Para qué son esos contenidos? ¿Para qué transmitirlos? Para poder resolver situaciones. Por lo tanto, los contenidos son los recortes que hacemos de los conocimientos para poder ser aprendido por los estudiantes, para poder desarrollar su vida y abrir su interior y su mente al mundo en el que vivimos. Por favor. Sí, porque queremos escucharlos a todos. Por eso la agenda no necesita terminarse. Me encanta lo que están diciendo. O sea, hablando de esto de contenidos y de conocimiento, este año... surgió en reuniones y ya a fin del año pasado en la institución donde trabajamos revisando los planes anuales. Uy, pero hay superposición de contenidos. De un año a otro repetimos lo mismo. Y entonces, qué sé yo, a mí se me venía a la cabeza eso que por ahí en los institutos o en perfeccionamientos te van diciendo de esa espiral de contenidos donde tienen que ir ampliándose. Y ahora, hablando de esto, se me viene por ahí a la cabeza el hecho de decir, voy de lo mínimo a lo macro, o sea, voy desde las bases para poder llegar a un conocimiento general sobre células, sobre un proceso histórico, sobre un concepto matemático, un concepto físico. O sea, a mí el año pasado, por ejemplo, en una ciudad, participé de un taller donde decía la ciencia desde jardín de infante. Exacto. Y donde era a través del gobierno, era una exposición en la rural de Rafaela, donde me encantó porque de pronto a través de experiencias muy simples como recortar gelatina, ahora no sé si me veo, recortar gelatina y poner sobre gelatina diferentes cuerpos y cómo la gelatina, que es algo tan movedizo, cómo tiene la resistencia como para contener el peso de un cuerpo mucho más pesado que por ejemplo, la gelatina. Porque
la mezcla no sé, de la maicena con agua, como ante una fuerza. Y son conceptos básicos que se me vienen a la cabeza de física, de haberlos dado en cuarto, quinto año de física, flotabilidad, que uno desde nivel inicial puede, a través de experiencia y sin necesidad de dar ninguna forma, puede ir introduciendo a los chicos en pequeños conceptos macros importantes, donde ellos los van a poder entender. Y bueno. Hay una clave en lo que decís que es espectacular y ya le damos. Nosotros sostenemos con algunas líneas de gente que los estudiantes que nos llegan, los niñitos, desde el nivel inicial, yo no estoy de acuerdo en que los chicos estén en la escuela a los 3 años, a los 2, a los 3, a los 4. Les aviso, nunca estuve de acuerdo, por eso dejé de dar clases en los profesorados donde teníamos que hablar de maternal y todo eso. Les aviso, no estoy de acuerdo, creo que ahí tienen que estar los padres, los abuelos, los tíos, la vecina. De hecho, Finlandia, la escolarización empieza a los 7 años, recién ingresan a la escuela, es una contención social. No estoy de acuerdo, pero no me quiero poner a discutirlo, pero digo, de cualquier etapa de esas, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos ahí es, nunca partimos de lo simple. El ser humano que llega a nuestra institución, al aula, con el que comparto el club, con ustedes, partimos de la complejidad inabarcable, la simplificamos para poder asirla, para poder reinsertarla en la vida compleja que tenemos. Pero los seres humanos tenemos una capacidad de hacer que lo que es complejo, complicarlo de tal modo que del movimiento del lápiz puede terminar una separación matrimonial. Somos especialistas en eso. Por eso la complejidad es el acontecer de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. ¿Qué hacemos en las aulas? Recortamos de la complejidad del mundo en el que vivimos ciertas temáticas para profundizarlas, porque esta sociedad del siglo XXI, no la del XIX y la mitad del siglo XX, considera que hoy hemos llegado a un momento donde es necesario incorporar lo distinto y que se vea. Y que lo distinto es sano y no es enfermo. Y que ser distinto no implica ser excluido. En este momento la sociedad ha ido madurando para dejar caer esta problemática. Pero que somos distintos, vaya si no lo sabemos todos. Desde los seres más queridos hasta la gente con los que no nos llevamos bien. Entonces, ¿qué es un contenido educativo? Es algo que se recorta histórica e ideológicamente para ser enseñado en un determinado momento del proceso evolutivo de un individuo, porque tiene significatividad lógica, psicológica y social, decías. Es decir, eso lo dijo el viejo Cole en los años 80, ¿tá? Porque tiene una significatividad. Sería como la parte del rompecabezas, pero el rompecabezas no está armado previamente. La vida de los seres humanos la vamos armando. El problema de la escuela es que está armado previamente el rompecabezas. Entonces yo ya sé la solución antes de volver a juntar las piezas. Y eso es un problema. Por eso no tengo acontecimientos en las instituciones. Porque acontece la rutina, porque yo ya sé cuál es la respuesta. Edith Lewin, que muchos la deben haber conocido, un día en un curso nos decía, tengo estos estudiantes que 3 reprobaron, con 4, 5, 3, 4 y 5. Entonces le pedí a los que se habían sacado 10, che, ¿le prestás un punto al que se sacó 5
para que pueda alcanzar el 6? Entonces el chico le dice, no tengo ningún problema, ahora mi mamá me revienta. ¿Está? Es decir, eso es la ficción del aula. Yo ya sé previamente. ¿Qué pasa si yo le hago una pregunta a los chicos de la cual yo tampoco tengo la respuesta? Eso es ingresar al conocimiento. La investigación es la pregunta que no tenés respuesta. El famoso docente investigador de hace 20 años es que no tenés la respuesta. Porque si la tenés, ¿para qué va a investigar? Entonces, ¿cómo no va a ser rutinario el aula si yo tengo todas las respuestas? Y además, muchas veces en el aula no tengo contenidos. ¿Saben lo que tengo? Temas. Peor todavía, porque tengo la vaca con el cordero, con el pisapapeles y con el teléfono celular. ¿Y qué es eso? Son los temas que me pidieron que dé. ¿Ah? Porque el tema es una especificación. Entonces, ¿qué corno es el conocimiento? Bueno, ese debate lleva 25 siglos, les aviso, no lo vamos a resolver nosotros, pero ¿qué es el conocimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Si un chico de primer grado, como me contaban los colegas, les pregunta, ¿y por qué tengo que conocer? Sí, profesor. El conocimiento entiendo que es lo que se puede producir a partir de un determinado contenido, en un determinado contexto, y donde yo selecciono las herramientas para poder producir ese conocimiento. Exacto. En realidad es una producción. Es una producción. Si me permiten, voy con el profesor a algo más elemental que le contaba a mis colegas. Ese primer mono, por decir esto, ¿no es cierto? Pero ese primer ser creado por Dios, que además era un mono, que era igualito a este otro mono, pero uno de estos monos, de toda esta manada, un día en esa historia de los tiempos dijo, wow. No me pidan que lo repita porque la pavada una sola vez. ¿Está? ¿Qué aconteció ahí? El primer acontecimiento del conocimiento. ¿Por qué? Porque el otro mono que no había acontecido eso, esto lo tenía incorporado en toda su existencia y en todo su proceso evolutivo. Y por lo tanto, si se lo sacaban, ese mono no se angustiaba. Este otro mono, que ya no era mono, sino que era el principio de los homínidos, hizo el enorme acontecimiento de generar por primera vez una distancia, que es la distancia del conocimiento. Convirtió a esto en objeto y por primera vez se preguntó, ¿qué es eso? Porque tuvo que reconocer que no sabía lo que era. Y aparece el sujeto del conocimiento y el objeto conocido que desconozco. Entonces, el empirismo dice, el conocimiento nos viene de afuera. Esto me impacta, entra, deja una huella, yo lo reproduzco, spray. El racionalismo dice, no, la idea la tenés ya, está en tu mente, vos vas y la buscás y la plasmás y decís una botella de plástico de spray. Hoy sabemos, como dice el profesor, que esto es una construcción, de ahí viene el constructivismo, no de no corregir en rojo, no de que yo voy a inventar la enorme genialidad que ya inventó Einstein, sino constructivismo significa el conocimiento es una construcción que se realiza entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido.
Y el día que nuestros alumnos aprendan a ser sujetos cognoscentes para ir a conocer los objetos, se van a hacer pis encima porque van a querer saber de todo. Lo que pasa es que los medios le terminan matando con el éxito eso. Pero yo no creo yo creo que hay alumnos y chicos que investigan y tienen inquietudes Sin duda, ir a buscar conocimiento, por supuesto. independientemente de lo que uno les plantee. Sin duda. Pero viene porque hay una sociedad que puede ser su abuela, su mamá, su familia, el medio en el que creció, las carencias que lo lleva a eso. Ahora, había levantado primero la mano. Acá. Allá. Perdón, acá me parece que Alejandra había levantado. No, simplemente es una experiencia personal que suena muy feo, ¿no? Es una experiencia personal que creo que refuerza lo que estaban contando. Me pasó de estar con mi nieto que tiene 3 años y me preguntaba sobre las letras. Y me dice, ¿habrá necesidad de estar enseñándole las letras a ese chico? Y el nene le dice a la mamá, sí, mami, porque yo no sabo, 3 años, no sabe conjugar verbos, porque yo no sabo y me apareció el cartel, me aparecen los carteles en la Pompu, tampoco dice la C, los carteles en la Pompu y necesito leerlos. Es decir, ahí está, obviamente que no va a aprender a leer, pero él le contestó a la madre por mí. Es decir, yo le estaba enseñando qué letra era cada una porque me preguntaba y porque era parte de su interés. Eso pasó en un momento, duró 3 o 4 días, o 5 o 6, después se olvidó de las letras, otro día me volvió a preguntar, pero también está, como decíamos, buscar, que el chico busque el conocimiento depende del adulto que lo cría. Exacto. Como decían ustedes. Acá quiero poner un tips porque es muy interesante lo que decís. Estamos comprendiendo el proceso, no acusando de que los chicos no lo hacen, pero cuando no comprendemos el proceso, no siempre tenemos las herramientas para incentivarlo en el que no la tiene. ¿Tá? Entonces, comprender el proceso es que yo me sienta parte. El elemento de lo ficticio es cuando creemos que las resoluciones nos llegan. Y es ahí cuando nosotros necesitamos, como expertos docentes, salir a eso. Perdón, estaba la profesora primero. No, hola. Acá. Profesora. Permiso. Quería poner un ejemplo entre contenido y conocimiento. Un contenido muy frecuente en las aulas, yo trabajo con docentes en la enseñanza de las ciencias sociales, es el circuito productivo. Entonces, el error común que caemos todos los docentes es enseñar el concepto de circuito productivo, hablar sobre el circuito productivo de la leche, que es el más recurrente, o de la carne, bueno, hablar sobre el circuito productivo y eso quedaría en el contenido. Yo creo que el conocimiento y lo que tratamos de trabajar con los docentes es cuando el circuito productivo se vuelve una realidad o se vuelve un problema, ¿no? Por ejemplo, el paro de los productores de frutas y todo lo que eso genera a partir del problema. La situación problemática es el contenido, la posibilidad de que el contenido se vuelva conocimiento. Y ahí, cuando algo no funciona, es cuando realmente uno puede preguntarse sobre eso y volverlo algo de la realidad, algo vivo, ¿no? Y eso que dice la profesora es un tema complejo. ¿Por qué? Porque ahí están los valores. ¿Me va a impactar si fui desarrollando la solidaridad? Si no, me va a ser totalmente indiferente. Al circuito productivo le es esencial el valor solidaridad. Si no, lo aprendo como un tema más. Pero adquiere significado cuando la institución educativa forma la red y la trama. Profesora. Desde el nivel inicial,
cómo nos acercamos al conocimiento, cómo acercamos a los pequeños de 3 y 4 y 5 años al conocimiento. Entonces, trabajamos desde el recorte de la realidad. En esa realidad, que bien podemos adaptar el circuito productivo del que hablabas, influyen todos los aspectos, el social, el humano, el recurso natural, todo lo que tiene interferencia y que forma parte de ese conocimiento, y que no es un recorte aislado, no es un tema, es un recorte de la realidad. Y desde esa manera podemos abordar desde distintos aspectos que los chiquitos lleguen a tener conocimiento sobre un determinado recorte. Exacto. Y no tema, no un tema aislado. El circuito productivo, como el circuito de la leche que sale de la vaca, que tiene todos sus cuidados y que va al tambo, y que del tambo viene el camión lechero y que va a la planta y la produce y sale la caja de leche, aislado no. Porque ahí hay recursos humanos, hay recursos materiales y hay todo un entorno que hace que ese conocimiento sea abordado desde otra manera real y no aislada. El nivel inicial con los que he trabajado muchísimos años, inclusive en Paraguay, es uno de los pocos niveles que no ha entrado en el proceso, no sé si no ha entrado ahora, pero no había entrado hace algunos años, de contaminación del cercenamiento de los contenidos. Era un nivel donde había una integralidad y donde uno puede comprender que el niño que viene con una complejidad de aconteceres de su vida que vos vas reforzando en esos circuitos que lo tenés acá, el objeto referente, el objeto institucional, todo el reconocimiento del proceso, ¿no es cierto? Y además tenían algo que era muy interesante, que era la actividad lúdica asociada directamente. Y como está en una edad preguntante, el docente del nivel inicial tiene algo que es muy importante, no sé si todos, pero al menos se ha desarrollado, que es una virtud que hemos perdido en la educación, que es la paciencia. La paciencia. No solamente la perdimos en la educación, la perdimos en todos los lugares de la sociedad en la que estamos, en los negocios, en la vida cotidiana, en la calle, manejando. Que paciencia no es pasivo, sino que paciencia significa que yo comprendo lo que está sucediendo y he aprendido a esperar el tiempo de los acontecimientos. Por eso no hay conocimiento si no hay asunción de las incertidumbres. Pero hace 3 siglos y medio, desde el Renacimiento con la ciencia newtoniana y galileana, que nosotros quisimos echar a la incertidumbre de todo conocimiento. Y todo conocimiento está atravesado por la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Porque hay elementos que no puedo abordarlos porque quedan fuera de mí. Profesora, sí, por favor. No, lo mío me parece que es mucho más sencillo, más básico. Dele nomás que en general lo bueno. A mí me parece que el conocimiento es un desequilibrio que se produce en mí y yo tengo la obligación como maestra de provocar en mi alumno un desequilibrio. Yo necesito desequilibrarlo para que él tenga las ganas de seguir conociendo. De hecho, cuando somos adultos, si no se nos pone adelante un desequilibrio, un desafío, no aprendemos. Por ejemplo, que me pasó con una amiga que compró una máquina de coser y no sabe enhebrarla. Bueno, entonces ese desequilibrio es el que va a producir el conocimiento, en este caso de enhebrar la máquina. Exacto. Con respecto a mis desequilibrios en todos los órdenes de la vida y más como docente, me parece que en todo momento tenemos que estar desequilibrados, entre comillas. Y yo en lo particular aprendo de usted, de los otros panelistas, pero también aprendo con la persona más ruda, con la que yo creo ruda.
Me ha pasado y me gusta que me pase eso, nada más. Sí, por eso hoy un tema que se está trabajando muchísimo es el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el conocimiento cotidiano en el mismo estatus del trabajo. Por eso no se puede decir, deje a su hijo que nosotros lo educamos en los saberes precientíficos vulgares, ya me quedan 15. Perfecto. Los saberes vulgares, porque no hay tal cosa. ¿Por qué surgió eso? Por el modo que trabajamos la concepción de ciencia. Profesora. Acá discutimos qué conocimientos circulan en el aula, tuvimos en cuenta, por ejemplo, la universidad trabaja en la ruralidad, lo importante de la cultura que trae, por ejemplo, los chicos del campo, de cómo, cómo se comportan los animales cuando en el campo atmosférico, los hábitos, las comidas, de sus juegos, de los elementos de geometría, si lo pueden usar en el aula, pero además que sepan la vida, los deportes, desde el cine, qué película ven, qué programa de televisión, qué tecnología usan. Es decir, ese conocimiento que circula en el aula lleva a una discusión que es fundamental. Conocimos un montón desde el fútbol, los deportes, del ambiente que provenga el chico, si es rural, si es medio, si está viviendo en la ciudad. Qué bueno. Nos pareció que era el tema de las drogas, sobre su sexualidad, pero circula en la institución. Solo una frase, sí. Está en nuestro diseño curricular de nivel inicial. Nadie se interesa por lo que no conoce. Nadie, está excelente, nadie llega vacío a ningún lugar. La educación es un espacio de dignificación porque todos los días ves las sierras, las sierras. El día que no te puedas asombrar, algo te pasa como tandilense, porque eso que está ahí está con un significado para... Lo mismo pasa en el aula, ¿no? Entonces, esas actitudes son las que de alguna manera nos van atravesando. ¿Me permiten? Tengo que cerrar. Sí, profesora. Yo soy profesora de educación física y tanta teoría vamos a ponerle un poquito... vamos a bajar el patio. Me engancho acá cuando el profe dijo, nadie se interesa por lo que no conoce. Es muy común los alumnos que te digan, no me gusta el vóley, no me gusta esto. Digo, lo que pasa es que no lo dominan, no lo conocen, no lo dominan, no lo saben. Cuando ustedes lo conocen, les gusta el vóley, les gusta el campo, o sea, no busca lo que no conocemos. Para cerrar. También en el patio tenemos teoría a veces, ¿no? Lo que pasa... Sí, profesor. Yo estaba pensando que lo que menciona me parece que muchas veces está como alejado el saber científico del saber cotidiano. Entonces, yo estudiando el año pasado estudiaba pedagogía y había muchos autores que hablaban sobre esto y decían que en realidad como que depende de dónde parte uno. Si parte del saber científico para llevar a lo cotidiano, o si parte del saber cotidiano para llevarlo a lo científico. Entonces me parece que por ahí muchas veces el problema está en la distancia que se genera entre el saber científico y digamos, cuando los chicos se preguntan ¿para qué me sirve esto? Partiendo por ahí de un saber más cotidiano uno puede decir, bueno, mira, ¿qué? Bueno, ahí. Bueno, que partir por ejemplo de las problemáticas que pueden tener los chicos en el día a día y desde ahí llevarlo al saber científico. Me parece que muchas veces la brecha es muy grande y no sabemos como docentes, me pasa a mí también, cómo acercar esos dos conocimientos. Sí, tenés toda la razón en eso. Ahora escuchamos a la profesora y ya les hago una acotación con respecto a eso para ir a la última yo quería parte. agregar algo más. Sí. Con respecto a lo que él dijo de lo cotidiano y en cuanto a profesora de nivel inicial.
un acontecimiento, por ejemplo, la muerte de una tortuga, en una familia, ¿no? Siempre se dijo cómo afecta a un nene de nivel inicial y cómo afecta a un nene, a un joven de una facultad. Se vería ridículo que el profesor pare la clase, mientras que para el nene de nivel inicial sería, bueno, el tema del día, ¿no? En esa sala, la muerte de la tortuga, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la facultad un alumno rinde mal porque se acaba de pelear con su novia y no hay a quien se lo pueda decir porque tenemos aulas ficticias. Pero de hecho, en los servicios que nosotros tenemos al estudiante, tenemos, de estos casos no tenemos pocos. Y la ficción del mundo en el que vivimos ha cercenado muy bien que esto es de la facultad, esto es de la vida cotidiana, esto pertenece al otro mundo y demás, y nos ha quitado la integralidad. Por eso nosotros tenemos, ya te voy a dar la palabra, pero quiero retomar esto, nosotros tenemos un trabajo muy grande hecho, que nosotros venimos con un modo de comprender el conocimiento donde se da una disociación en la teoría y la práctica. Y este tema es el tema más grave porque está metido en la vida cotidiana. Teoría es papeles, práctica es lo que hago. Mentira. Theorein, que es la palabra de origen de la palabra contemplación, significa nadie puede ver bien si no puede comprender bien y actuar bien. Por lo tanto, esta ficción que nosotros hemos hecho, las hemos hecho porque hemos necesitado actuar en la sociedad con otras intencionalidades a la educativa, que está metida dentro de lo educativo, pero que no lo reconocemos, que es la intencionalidad política. ¿Por qué hay disciplinas en las escuelas? Porque en el siglo XIX hubo que copiar a la sociedad industrial en la fragmentación para poder operar, y entonces el conocimiento se fragmentó en disciplinas porque entonces lo tomabas en pequeñas dosis y se hacía todo lo que había que hacer y por lo tanto se daba una gradualidad. ¿Y qué son las disciplinas? Recortes de conocimientos histórica e ideológicamente construidos. Como son históricas e ideológicamente construidos, vos tenés un recorte y ella tiene otro. Después hacemos un acuerdo en la institución para enseñar en matemática un trabajo progresivo que es ir desde el número a la raíz. Porque le hemos encontrado un elemento propedéutico, ¿no es cierto? Pero todo eso fue atravesado por las intencionalidades de las sociedades en las que estamos. Y hoy la sociedad industrial, tal como era la del siglo XIX, se está desmoronando. Junto con eso, ¿qué? Todo lo que viene de la mano de lo industrial, incluida la autoridad y el orden. Porque desde Prigogine en adelante, el orden está junto con el desorden. Y el caos es el proceso generador donde orden y desorden en un proceso complementario y a la vez antagonista se encuentran en los procesos de aprendizaje. Y en ese juego es donde tiene sentido la educación física al lado de la matemática. Y por eso cuando les pregunté por qué algunos tienen nombres disciplinares y otros no, ahora sí ustedes lo pueden comprender. Hay cuestiones profundas de poder en todos los sentidos atravesando las instituciones que tiñen las construcciones de nuestros propios conocimientos. Y muchas veces eso no nos ayuda en el juego. Sí. Valores. Compromiso, que juegan, por ejemplo, al hockey o al rugby, son los dos deportes que nos dedicamos desde afuera de la escuela, ¿no? Desde una ONG, con compromiso, respeto y responsabilidad, compromiso en el juego y compromiso en la vida. Entonces también ahí
cuando terminan el año escolar. Disculpame, me distraje. ¿Compromiso? Respeto y responsabilidad. Responsabilidad. Son 3 valores que cuando están jugando al hockey tienen que, al finalizar el juego, el partido de la liga contra un club o lo que sea, o la clase, tienen que después llevarlo a la práctica. Por ejemplo, compromiso en la familia, hacer la cama cuando se levantan, colaborar con la madre, ¿sí? Familias desintegradas en varias. Sí. Respeto a las diferencias en el juego, porque siempre hay diferencias de juego, y también en la vida, entonces ahí lo comparas todo el tiempo. Y responsabilidad a las normas, porque normas hay siempre, tanto en el juego como en la vida. Entonces, desde la calle hay la norma de tránsito hasta en la familia o en la escuela. Entonces, desde el deporte uno puede, digamos, como tener una disciplina hacia la parte escolar, y hay muchos resultados de escolarización y de seguir estudiando a nivel universitario gracias al deporte. Al deporte, exacto. Fíjense, y con esto voy a ir cerrando, el otro tema nuestro era la ética y el otro los valores, y ya que salieron el tema de los valores, que es otro gran tema en la institución, me gustó que ustedes eligieran esos 3 valores. ¿Por qué? Primero, ¿qué es un valor? ¿Qué es un valor? Esto es un tema difícil de hacer. Una guía de comportamiento, una virtud. Pero ajá. Por lo tanto, ISIS hace bien en matar a los cristianos y a todos los demás. Porque, a ver, está muy bueno. No es que los estoy contradiciendo ni pretendo ponerlos en ridículo. Dijimos que estábamos trabajando nosotros hoy para Juan Cruz, pero nosotros. Después ya vendrá el momento en el que trabajemos para él. Los docentes tenemos que mirar y trabajar mucho con nuestras propias cosas. El valor es algo muy simple. Todas las cosas y los seres humanos, además de que son una cosa, tienen un valor. Eso únicamente lo puede dar el ser humano. Esto es un fibrón. ¿Por qué vale? Porque, ¿qué pasa cuando no sirve más? Pierde su valor y pierde su capacidad. Perfecto. Pero si no sirve más, lo tiro. Si tiene un valor afectivo, es lo que pasa en algunos asaltos, que dicen, me llevaron la cadenita de alambre que me había hecho mi abuela. Pero si es una cadenita de alambre, es que está el valor afectivo. Por lo tanto, esto ya no es la lapicera, sino que tiene otro valor, que es el que alguien te lo haya regalado en un momento con un significado. Bien, los valores, profesora. Sí. Perfecto. Entonces, hay valores que son relativos y hay valores que son más absolutos. ¿Ah? Este es todo un problema. ¿Cuáles son para poder enseñar algo, no puede ser relativo? Yo te voy a enseñar cómo degollar bien. No puede ser un valor. ¿Tá? Es decir, no, yo tengo un valor. ¿Tá? ¿Cómo hago para que lo perciban los demás como importante? Por ejemplo, vayamos a la responsabilidad. ¿Es un valor relativo o es un valor universal la responsabilidad? Tiene que ver con lo social, de acuerdo a la sociedad. Lo que pasa es que ahí está hablando de un compromiso de grupo, entonces es un valor relativo a la meta que quiere hacer el grupo. Ajá. Sí. Es universal, porque si vas a las cavernas, tenía el macho la responsabilidad de salir a cazar para que se... Sí, pero ¿dónde asentamos que valga la pena enseñarlo en las escuelas? No es para que no cruce el semáforo en rojo, les aviso.
está sentado en una de las condiciones centrales del ser humano, que es en el desarrollo de su voluntad. Y el desarrollo de la voluntad significa el desarrollo de la libertad. Y la libertad solo puede ser plenamente humana, no plena, plenamente humana, si se hace cargo de lo que considera valioso. Hacerse responsable no es ser culpable. Es decir, yo escribí este libro, me hago responsable, firmo, este es mi libro. Lo que pasa es que la sociedad hedonista en la que nosotros vivimos distanció responsabilidad de libertad, porque quiso que la libertad sea yo hago lo que quiero, nefrega a quien le nefregue. Por eso estamos recuperando, y voy cerrando, Laura, estamos recuperando el valor responsabilidad, distanciándolo absolutamente de la culpabilidad tan metida en las instituciones educativas. No lo hiciste porque no quisiste, porque sos un vago, porque sos una vaga, porque sos una machona. ¿Tá? Tan freudiana es nuestra educación en ese sentido que la responsabilidad se nos volvió una carga. Hacete responsable. Ah, no, yo lo iba a hacer, sí, pero hacerme responsable, no. Díganme si no es así. Por eso los valores, y en eso te felicito, solo en eso, no te felicito, no se pueden enseñar solos. No digan, este año la escuela va a trabajar responsabilidad. Si lo dicen, ¿qué va a sostener en esta institución educativa? ¿Qué otros valores sostienen la responsabilidad? Porque los valores se trabajan en racimo. Yo no puedo ser responsable si no tengo una autoestima que me vaya desarrollando, si yo no tengo un camino de humildad, si yo no tengo un valor de la participación, si no voy desarrollando el diálogo. Entonces, ahora sí queremos trabajar esto. Ahora, ¿saben qué se necesita para trabajar los valores en las instituciones educativas? Tiempo. Y aprender a equivocarse. Por eso quiero que descuelguen los códigos. El papel del código de convivencia lo tienen que hacer todos los días, porque el instrumento para el cual fue pensado es para que Juan Cruz sea responsable, no para explotarlo en la empresa y diga sí, Guana siempre. Y entonces después en su foja le digan, Juan Cruz es un trabajador muy responsable. O le pongan el bonetito del trabajador del mes. No, no es para eso. Es para que él tenga la experiencia de que su libertad se acrecienta, no se agranda. Se acrecienta porque va asumiendo como suyo las cosas que hace, incluidas las metidas de pata. Por eso todos los días tenemos que rearmar el cartel, porque hoy encontramos otra variante de el escuchar al otro. Porque hay capaz que vamos a tener que colocarle al lado, no acaparar la palabra, por ejemplo. Y vamos a tener que pensar mañana otra cosa, porque el tema no es el cartel. Yo no le puedo decir al chico, mirá lo que dice en el 3. No es valor, es simplemente imposición. Me parece que es interesantísimo lo que estás planteando, cuando hablaste así como del vacío. Que dividen matemáticas, educación física, con lo demás, sean cada vez más transparentes hasta que pasen a ser visibles, y verdaderamente estemos todos, no solamente en la educación física trabajando valores, sino desde toda la escuela. Esto es algo que desde el enunciado, desde el discurso, se repite desde hace muchos años, pero que en realidad, para que nos llevemos a la práctica todos los días, sigue faltando un montón. O
O sea, como decías vos al principio, todo el mundo está muy preocupado por los contenidos. Ay, me estoy viendo así. ¿Sí? Todo el mundo está muy preocupado por los contenidos, que cada uno tiene que llegar, pero se pierde un poco esa integralidad de que todo el mundo, una vez que un docente decide trabajar en la responsabilidad del compromiso, toda la escuela trabaja en eso, que eso también es propio de los, digamos, de los enunciados nuestros son repetitivos, que pasan a ser, pero que no por eso dejan de ser ciertos. O sea, creo que en definitiva eso es lo que... Sí, vos sabés que coincido con vos, solo en una cosita le aportaría algo. Yo no esperaría que la institución se involucre con el proyecto de ustedes. Sí esperaría que se involucren 3, 4, 5 docentes que tengan ganas de iniciar un derrotero distinto. Involucradas esas personas se vuelven en medios de cambio. Son personas, porque yo no estoy planteándote solo un tema de la comprensión de que sí es necesario trabajar la libertad. Te estoy planteando más todavía. Yo creo que si yo no tengo una experiencia de libertad real en mi vida, voy a seguir trabajando la libertad ficticiamente. Si yo crecí en un medio autoritario y quiero rescatar la autoridad, primero tengo que sanear mi concepto y mi vivencia de autoridad, porque ya está contaminada de autoritarismo. Y por lo tanto tengo que tener una vivencia de eso. Y si soy químico, yo tengo que tener una vivencia de los procesos como el deslumbramiento que me produce el descubrimiento de que la realidad se me está dando a conocer. ¿Comprenden? Es decir, es más que yo entienda un conjunto de palabras. Por eso, si ustedes por eso no hay que terminar de decirlo, pero hay que seguir diciéndolos cada vez con los más cercanos que tienen deseo de revisar eso. Porque en todas nuestras instituciones están los boicots que dicen, yo por lo que me pagan que voy a laburar. Perfecto. Lo único que te pedimos es que no seas obstáculo. En todo lo demás, vos estás ilusionado. Y además no tenemos derecho a matar a los jóvenes docentes en esto como instituciones, ¿no es cierto? Porque sigue estando Juan Cruz esperándonos en ese proceso. Y no por jóvenes mejores, yo no estoy en eso, sino digo, aquellos que necesitan de este proceso. Sí, y cierro. Cuando hablabas de los códigos de convivencia, lo primero que se me vino a la mente es lo siguiente: ¿cuántas reuniones plenarias de jornadas completas hemos pasado, o al menos en la institución donde yo trabajo, discutiendo sobre el código de convivencia? Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a nuestros directivos que ese código de convivencia no funciona? Como todo el mundo que si lo discuten los padres, que si lo discuten los profesores, jornadas enteras hablando de eso. ¿Quién interviene? Si el padre, si el alumno, si el profesor, si 15 organizaciones, si 20, si... Entonces, ¿cómo hacemos? Yo la verdad que no sabría cómo hacerlo, pero sí sabría lo que yo haría como docente en el aula. El aula es nuestro espacio de actividad, no solamente de laburo, sino también es un espacio de encuentro y de realización. Si es solo mi espacio de laburo, yo no tengo más remedio que laburar y es fácil que reproduzca. Pero si es un espacio de realización, si a mí me obligan, cosa que dudo, que yo cuelgue un código de convivencia, lo colgaría. Pero atravesaría más mi currículum, mi currículum áulico, con cuestiones que tengan que ver con fomentar eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un trabajo que hemos hecho mucho y largo rato y creo que se abandonó, es el trabajar con dilemas morales o dilemas éticos.
El dilema tiene algo que es muy interesante, que es que las dos opciones que te presenta son buenas e igualmente deseables. El tema es, solo podés elegir una. ¿Cuál y por qué? Le rompes la cabeza a alguien. Son buenas y deseables. Porque los dilemas a los que nosotros estamos acostumbrados en la sociedad es matrimonio igualitario, dos grupos, sí, no. El que está en el sí es el malo para el no. El que está en el no es el malo para el sí. Por lo tanto, eso no tiene solución. Puse ese ejemplo duro, pero para mostrarles cómo discutimos banalmente en la sociedad. Entonces, el dilema es, tengo opciones distintas, pero ahora, Juan, podés elegir una. ¿Por qué elegís esa? ¿Y qué te pasa cuando abandonás la otra que también te gusta? Entonces, les cuento siempre la misma anécdota. Llego a una escuela y veo un código de convivencia, ¿tá? Y en el punto 4 decía, no correr en el recreo. Entonces yo digo, ¿cuándo puta corren estos chicos? ¿Tá? No, porque es chiquito, porque tenemos la alfombra y porque los de séptimo tiran a los de primero. ¿Cambien el horario? No, discúlpame, parece que hay una mala interpretación. No hay código de convivencia. ¿Cambió? No, sí, sí. Estamos de acuerdo. Decía, no sé de qué provincia es, pero la provincia de Buenos Aires no nos manejamos así. Y tampoco existe esto. Esto es antiguo ya para... No, yo te entiendo, pero lo que estoy tratando de rescatar de eso, del código de convivencia, y tenés razón en eso, que no lo hacemos de esa manera, yo utilizo todos esos esquemas y vuelvo a decírtelo, no porque te estoy cuestionando de que lo haces mal, sino porque detrás de la problemática, detrás de la problemática de los valores hay hay modos de asumir eso. Uno es asumir el valor en esto que estábamos diciendo, cómo llego a la responsabilidad. El otro es esa mentalidad del valor como el código que se reproduce. Esa mentalidad no necesita estar en el afiche. Esa mentalidad está en la vida. A ver, te lo cuento y también es en Buenos Aires. No hay valores en esta sociedad. Mentira, este es un discurso que es el del afiche. Es el valor, es el discurso del afiche. El discurso del código de convivencia es un discurso que no funciona. No importa si lo tenés en el aula o no. En la vida cotidiana, cantidades de estas categorías siguen estando presentes. Inclusive ellos en educación física pueden trabajar el valor responsabilidad con una mirada autoritaria. Por eso el afiche es el motivo para que yo diga, no se puede anquilosar, no lo puedo colocar ahí. En muchísimos lugares no se hace ningún afiche, pero se sigue pidiendo que se desarrolle el respeto. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que respetar? ¿A quién y dónde? ¿De qué manera? El valor, por ejemplo, solidaridad, que es uno que sale muchísimo. La palabra solidaridad en muchos lugares significó qué acción social vamos a hacer para ayudar a otros que lo están necesitando. Pero la palabra solidaridad en su origen significa que yo me haga uno con los otros. Por lo tanto, y esto se vino trabajando hace, si quieren, en el Villiquen de hace 20 años ya estaba, significa que si estos están inundados, yo también estoy inundado. Por lo tanto, el trabajo educativo es no solamente qué vamos a llevar, sino qué actitudes yo tengo que generar en la limpieza de las cunetas, en la separación de los alimentos, en el cuidado del medio, en el basurero municipal, en la misma escuela, ¿comprenden? Que en muchos casos
si yo eso lo meto en lo cerrado, no lo puedo trabajar. El otro extremo, y ahora sí cierro, es el relativismo en los valores. Entonces, que muy bien lo presentabas vos. El relativismo es, el valor depende de cada uno. ¿Está? Y la cuestión es que hay valores que no dependen de cada uno. A ver, yo nací en una familia, supónganse que digo, discriminadora de los chinos, porque son amarillos. Entro a la escuela, trabajo en la escuela el valor de que somos todos iguales y diversos, sin embargo yo sigo discriminando a los chinos, más allá de que lo hemos trabajado. Tenemos todo un trabajo hecho y demás. Hay un momento en que yo tengo que decir, ahora me doy cuenta, 16, 17, 20 años, que discriminar está mal. Y como está mal, no puedo ser consecuente con ninguna actitud de discriminación hacia los chinos. A mí acá adentro, psicológica y sensiblemente, veo un chino y me siguen produciendo una cantidad de cosas. Pero ahí está el elemento de la voluntad, que es, yo ahora decido y asumo que voy a dejar de discriminar porque me doy cuenta objetivamente que está mal. Si eso no lo puedo asumir, las sociedades han tenido que generar las leyes. Entonces la ley te dice, si vos discriminás a este chino, te van a hacer un llamado de atención desde el INADI. ¿Por qué? Porque como no pude contener aquello que fui aprendiendo y que comprendí, y que como decía Rodi ayer, afectivamente yo sigo anclado, o yo tengo que hacer un acto de decisión personal, o es la sociedad la que viene a decirme, ahora usted no lo puede hacer más. En ese sentido lo estábamos diciendo. Y termino solo con esto. Esto lo dice Edgar Morin. Hay que comprender que toda decisión es una apuesta. Lo que en lugar de dar una certeza ilusoria, lleva a una vigilancia, una actitud propia del docente, estar vigilante en sus saberes. Hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbres, en eso estamos todos los docentes, a través de archipiélagos de certeza. Habría que enseñar principios, ahí la palabra principio significa criterios, de estrategia que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de informaciones adquiridas en el camino. Porque la institución educativa es el lugar donde, caminante no hay camino, es donde se hace realmente el camino al andar. Bueno, gracias.